Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cómo pasó de ser la Escuela de Ingenieros del Perú a ser la universidad en la que actualmente estamos cursando. Esto se dio debido a un conjunto de eventos que terminaron sucediendo muy cerca en el tiempo. El hecho de la crisis económica que terminó sucediendo en Estados Unidos, que afectó a la clase popular y a la clase oligarca del Perú, en la caída del gobierno de Leguía debido a la manipulación de las elecciones, básicamente porque era el único candidato que había, el repudio que se generó, el descontento social que hubo, tanto por la situación política como por la situación económica que pasaba el Perú, terminó generando que hubiera una revuelta y que eventualmente el general Sánchez Cerro llegara al poder. Con su llegada al poder, si bien en un principio fue recibido con buena gana, a buenos ojos debido a haberlos liberado por el anterior gobierno, incluso lo que era la escuela de ingenieros en ese momento le dio el agradecimiento de esa forma, de liberarlos de lo que fue esa dictadura, esa tiranía. Pero lo que terminó sucediendo fue una sucesión de ministros, de autoridades que eventualmente terminaron fallándole al país de igual forma, lo que conllevó a unas elecciones en las que participaron Sánchez Cerro y otro personaje importante en la formación de su universidad, el señor Ayala Torre, que si bien perdió, fue por un margen tan pequeño que terminó con una fuerte oposición aprista a lo que vendría siendo el gobierno de Sánchez Cerro, los cuales fueron creciendo y creciendo hasta que eventualmente terminarían formando un punto de convulsión social en el que fue asesinado el señor Sánchez Cerro por militantes apristas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con esta universidad? Bueno, poco antes de ello, durante la renuncia de Leguía, también se dio la renuncia del director de la universidad en ese momento, Michael Ford, que al ver que los estudiantes de la Escuela de Ingenieros quieren formar una asamblea, están pidiendo pues los derechos que actualmente tenemos como estudiantes, decidió renunciar y dejarle el problema a alguien más, básicamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el APRA? Ya que mencioné al señor Ayala Torre. Bueno, que anteriormente, a los inicios del gobierno de Leguía, se había logrado en la universidad hacer cambios. El hecho de tener derechos que actualmente tenemos todos. La libertad de cátedra, los profesores, el no tener obligatoriamente un registro de entrada y salida para los estudiantes, que no se les negara la entrada, etcétera, y más libertades de las que hoy día gozamos, que a finales del gobierno de Leguía fueron negadas, que fueron revocadas, libertades que actualmente nos parecen bastante normales, quitadas de personas que luchaban por ello. Durante esta convulsión social, una persona que apoyó todo este cambio, el regreso de estos derechos que habían sido quitados, fue el señor Ayala Torre, quien a su vez, junto a otras universidades, en ese momento las más importantes para los cambios que se estaban dando eran la Escuela de Ingenieros y la Universidad de San Marcos, terminaron formando una convulsión social y de que en la Escuela de Ingenieros del Perú se formara una gran influencia prista, por lo que eventualmente se terminó poniendo como director nuevo el señor José Rodríguez del Puente, por lo que al final, curiosamente, a pesar de que la universidad, vuelvo en ejemplo, cuando uno escucha hablar a otras personas, la Universidad Nacional de Ingeniería no tiene mucha influencia o mucha cabida política, o que sus estudiantes no se centran en eso. Es curioso pensar en cómo en un inicio, cuando aún éramos la Escuela de Ingenieros del Perú, el hecho del cambio de los derechos para nuestra propia universidad se dieron principalmente por los apristas, que son un partido político, que teníamos una influencia muy grande de los políticos en nuestra universidad, que teníamos una influencia muy grande de los políticos en los que eran antecedentes de nuestra universidad, y fue debido a ello a que eventualmente se formó la universidad en la que estamos cursando ahora, de que la identidad que tenemos, los derechos que tenemos, las cosas en las que la disfrutamos, las libertades que gozamos, se hayan dado tal vez no solo aquí, sino también con apoyo de personas similares, pero es evidente y es curioso notar como antes un entorno social general y político para todas las universidades ahora se ha reducido a otras, ya que actualmente se puede ver como la UNI no se considera como una universidad política,
Es un detalle importante que creo cabe resaltar. Ahora, ¿cuál fue otro paso importante durante esta revolución, por así llamarlo? Fue el hecho de que, por ejemplo, el estudiante Mario Samamé fuera incluido como una especie de, no podría llamarse autoridad, sino más bien de participación en las decisiones que se tomaban para, las, para la universidad y con sus estudiantes, etcétera. Lo cual fue un hito histórico, ya que hasta antes de eso era complicado de que un estudiante llegara a tener un puesto de poder, por así decirlo, siquiera influencia sobre los profesorado, administración, etcétera. Siguiendo este contexto, una de las principales intenciones de la escuela fue la intención de la modernización de sí misma, pidiendo el apoyo y opinión de profesionales nacionales que estuvieran en el extranjero, como por ejemplo Pedro Pablo en Europa, Boncantier en Sudamérica, y que estos proporcionaran información sobre aquellas escuelas que estuvieran en el extranjero para intentar mejorar a la misma, ¿no? Entre otros cambios también tenemos la no formación de ingenieros industriales, ya que no se contaba con los recursos, ni materiales, ni profesores que se adaptaran a la situación del país. También tenemos otro cambio, sería el tipo de evaluación, ya que ahora sería la evaluación oral y escrita. Por ejemplo, en este tiempo, este tipo de evaluación sirve también porque desarrolla más a un pensamiento intelectual. También sería el uso obligatorio del inglés y la enseñanza, ya que esto también ayudaría a fomentar una educación extranjera. Siguiendo con el contexto más de lo que tiene que ser con el Consejo, el 28 de febrero de 1931 se aprobó la comisión del Consejo, que estaba fomentada por los alumnos y egresados. En esto se podía ver al Consejo Supremo, que tenía el control y la vigilancia de la escuela, también el nombramiento de los directores, entre otras más funciones. También teníamos al Consejo Directivo, que se encargaba de hacer cumplir el reglamento y de dar sanciones a los alumnos que hacían faltas sobre este reglamento. También teníamos al director, que era la máxima autoridad y que estaba a cargo por 10 años. Este se encargaba más de ejecutar la directiva, ya sea científica, académica y profesional. En caso de vacancia del director, en ese tiempo se obligaba a que sea un profesor de la escuela y también que sea ingeniero, ya que en esos tiempos no se podía ver a un arquitecto ejerciendo el cargo de director. Bueno, sobre otros temas a hablar también sería de la modalidad de ingreso, ya que eh, en esos tiempos había surgido un proceso de masificación en la escuela, ya que pasamos de 130 ingresantes a 565 en un solo año. Esto representaba un problema para la escuela, ya que no se contaba con las suficientes aulas ni laboratorios para hacer cumplir a los alumnos. Entonces se intentó cambiar el proceso de ingreso, ya que antes solamente se necesitaba aprobar un examen y ser apto, mientras que el cambio fue de dar dos exámenes. El primero sería un examen físico y un examen académico. El examen físico se trataba de pasar la prueba, por así decirlo, física y psicológica, ya que no se podía tener en teoría un problema físico ni psicológico. Bueno, eso venía siendo ya desde que Michael Ford estuvo a cargo de la universidad y intentó militarizar la escuela. Entonces decidieron poner esos exámenes y intentar de que el ingeniero que esté formado sea así llamado ingeniero atleta, ya que tenía que adaptarse a situaciones ambientales y riesgosas, ¿no? En otros lados. Bueno, también otros temas a hablar serían sobre las becas, ya que las becas iban en aumento. Había gente que quería tener una educación superior
en Lima, ya que en las provincias no existía una educación avanzada como en la capital. Pero como cualquier beca que necesitabas siempre requisitos sobre tu situación económica, eh, sobre tu nivel de estudios y entre otras más requisitos. También, también otros temas para hablar serían sobre la titulación de los ingenieros, ya que en ese tiempo se trataba de que, aparte de aprobar todos los cursos al terminar la carrera, se presentaba un proyecto final. Esto se hacía con la intención de que, o sea, en un futuro se pueda llevar a cabo a una manera más industrial. Y si el alumno conseguía una nota mayor a 15, el director le daba unas cartas de felicitaciones. Bueno, esto ayudaba, ¿no?, a la mejoría de cada alumno que salía egresado. Bueno, siguiendo con la cronología, a continuación se nos muestra un plan de estudio de 1928 en el que a pesar de las deficiencias denota un mayor compromiso para con la educación, en la ingeniería más que todo, a través de una mayor especialización en matemática, química e incluso en inglés. Esto me parece bastante interesante, pues siendo inglés un curso obligatorio, se nos presenta como una herramienta para acceder a mejores recursos bibliográficos y mejores oportunidades en el extranjero. Luego, en 1930, se implementa el Registro Oficial de Ingenieros con el único propósito de garantizar que los ingenieros estuvieran debidamente registrados para ejercer en el país. Luego se nos muestran que antes del registro muchos ingenieros postergaban indefinidamente la presentación de su tesis, su proyecto final, lo que se hacía imposible la titulación de los mismos. Datos estadísticos se nos muestra que entre 1920 y 1924 solo la mitad de egresados se titularon, mientras que en 1924 hasta 1929 solo lo logró el 10%. Cifras bastante preocupantes, creo yo, porque muestra que muchos ingenieros ejercían sin completar su debido registro académico de manera formal. Esto refleja una falta de desconexión total entre la formación académica y la práctica profesional laboral. Durante el mandato de Leguía se llevó a cabo una crisis económica que redujo sueldos y empleos, afectando a los ingenieros debido a la paralización de la construcción y la industria. Luego, en 1930, ingenieros desempleados enviaron un documento al gobierno denunciando que eran desplazados por personal empírico en la administración pública. También brindaron dos soluciones a esto, que era crear un registro oficial de ingenieros también desempleados para su inserción en el mercado laboral. También prácticamente obligándolos a empresas a emplear ingenieros nacionales en lugar de extranjeros. Me parece bastante impactante que pese a la importancia de la ingeniería en el desarrollo del país, sigue habiendo una gran cantidad de ingenieros desempleados, lo que nos revela una falta de planificación estatal para absorber estos tipos de profesionales formados. Por último, se nos presenta un documento que describe la agitación estudiantil en la Escuela de Ingenieros del Perú en 1931. Se menciona la declaración de huelga por parte de los estudiantes de ingeniería como protesta contra el gobierno y también en solidaridad con los choferes en conflicto. También se exige la solución del problema de servicio colectivo de automóviles. Posteriormente, la ADEDI, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, declara un estado de reorganización para defender la autonomía de la escuela. Esto buscando una anexión con la Universidad Mayor de San Marcos en el contexto de la reforma universitaria, la elección de Encinas como rector de San Marcos, digamos que reforzó el pensamiento reformista y estableció la co-gobernanza de la universidad. Sin embargo, las tensiones continuaron en la Escuela de Ingenieros, donde
el gobierno impuso profesores alineados con sus intereses. Esto provocó la renuncia del director de la Escuela Nacional de Ingenieros a petición del alumnado. Aunque inicialmente no fue aceptada, finalmente se dieron en julio de 1931, donde los estudiantes llevaron finalmente a que el gobierno cerrara la institución. En respuesta a esto, los estudiantes, desafiando la decisión gubernamental, tomaron el control de la escuela y la reabrieron bajo el nombre de Escuela Libre de Ingeniería, en un acto sin precedentes de autonomía universitaria. El 11 de julio de 1931 dejaron registro oficial de su fundación en el libro de actas del Consejo Directivo. Bueno, sin más que decir, que en general los textos, documentos presentados nos dan información de cómo la crisis económica y política de la época afectó el desarrollo profesional de los ingenieros, generando desempleo, luchas por mejores condiciones laborales y disputas en la educación superior. Bueno, continuando con la exposición, eh, los alumnos seguían asistiendo a la escuela con el fin de poder seguir protestando hacia las autoridades, de tener un poco de poder en el directorio, o sea, en la universidad. Y había profesores que estaban a favor de esto y había otros profesores que no. Bueno, a las semanas fueron desalojados de la escuela por las autoridades. Pero aún así, hubo profesores de que seguían impartiendo clases. Debido a esto, las autoridades tomaron medidas más extremas y destituyeron a varios profesores, como uno de los más conocidos, el profesor Godifredo García. Bueno, en este periodo de estos meses, los alumnos formaron una sola fuerza. Consiguieron gran cantidad de alumnos que estaban en contra del poder en ese momento y mandaban cartas, hacían protestas y había profesores que aceptaban, o sea, había más apoyo. Pero ellos pensaron, los alumnos, que estas protestas, todo esto no iba a llegar a oídos del gobierno. Pero caso contrario, sí llegó a oídos del gobierno y el gobierno ya estaba pensando en qué medidas poder tomar. Bueno, de ahí, en el año 1931, José Balta es nombrado nuevo director de la escuela y trae consigo una reforma suprema que tenía como base el anexo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a su vez que los estudiantes tengan poder en el directorio. Y bueno, eso puso feliz a los estudiantes y pudo tranquilizar un poco las cosas. Pero luego la carta donde estaba la reforma suprema fue mandada al directorio para ver si puede ser aprobada o no. En un instante fue aprobada. Por eso en ese momento hubo mucha alegría de parte de los profesores y de los estudiantes. Pero igual había un ambiente tenso debido a de que no estaba aprobada al 100% todavía. Todavía tenía que tener aprobación también del gobierno. Y bueno, al ser aprobada, luego más adelante, los estudiantes decidieron abrir una nueva carrera en la Universidad Pontificia Católica del Perú, que traía consigo 50 alumnos para la carrera, bueno, la especialidad de construcciones civiles. Y bueno, esta reforma y esta propuesta fueron rechazadas por el gobierno. Y los alumnos estallaron, formaron una gran protesta, hasta cerraron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y debido a esto, también quisieron traer de regreso al profesor Godifredo García, que fue destituido por el mismo gobierno. Y bueno, después de todo esto hubo un gran conflicto entre alumnos, profesores y el gobierno, debido a de que no todos tenían la misma ideología en ese momento. Y bueno, el Perú estaba pasando por un momento tan grave que luego tuvo que llegar el presidente Sánchez Cerro
para que pueda impartir una ley que se llama la Ley de Emergencia, que trataba de que toda banda de protesta, todo vandalismo, iba a ser castigado y penado. Y bueno, debido a esto se calmó un poco las cosas. Pero aún así, el 7 de julio fue el detonante de todo, porque el grupo de estudiantes que estaba comandado por el partido político el APRA, que estaba como cabeza José Víctor Raúl Aya de la Torre, cerró la escuela momentáneamente por casi un año o 2 años. Bueno, así informaron. Y las familias estaban muy preocupadas debido a esto, porque decían, ¿dónde mi hijo, dónde va a estudiar y tal? Y bueno, debido a esto hubo un gran conflicto en el Perú, que trajo a su vez consigo la muerte de Sánchez Cerro, del presidente. Y bueno, después de esto entró el presidente Oscar Benavides, que no le interesaba mucho los temas políticos, más está en el tema militar, debido a que no le tomó mucha importancia. Y debido a esto, hubo un periodo de paz entre alumnos y profesores, que al final llegaron a un acuerdo, y las clases iban a empezar el 1 de abril. Abrieron las matrículas y todo empezó normal, de nuevo, debido a todo este caos que pasó. Y al final, todo esto trae consigo un nuevo inicio a la institución, una nueva época, donde iba a ser una época de paz. Y bueno, eso es todo. Ahora voy a dar mis críticas al respecto. Bueno, yo no estoy ni a favor de los alumnos, ni en contra de los alumnos, debido a que la educación con la política puede ser muy distorsionada. O sea, cada uno tiene una ideología consigo, pero esa ideología puede traer consigo debates, conflictos, y claro que puede traer protestas. Así caso, por ejemplo, en estos tiempos estamos viendo protestas como tal. Ahora, yo no apoyo al gobierno, porque el gobierno mandó a callar a estudiantes, a profesores, por el simple hecho de que no le beneficiaba al gobierno. Y eso está mal, porque todos tenemos un derecho de expresión para poder expresarnos libremente, poder debatir, hablar. Y bueno, yo no estoy a favor de ninguno de los dos, o sea, yo estoy neutro. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Hablaré acerca del documento número 1 emitido por la Junta Nacional de Gobierno del Perú en el año 1931, donde se resalta la autonomía de la Escuela de Ingenieros, donde se les permite realizar gestiones de manera independiente acerca de temas administrativos, docentes y económicos. También se menciona sobre el Consejo Directivo de Estudiantes, donde podrían participar profesores y estudiantes escogidos por cada sección, además de una subvención de 250.000 soles. Aquí podríamos resaltar la importancia de la autonomía universitaria, ya que es importante para una educación libre, sin ser instrumento del gobierno con fines políticos, y siempre manteniendo un equilibrio y una gestión adecuada. En el documento número 2 se habla sobre la participación de estudiantes en el consejo directivo, pero mencionando que muchos de ellos no estaban matriculados en el primer semestre. También se habla sobre los delegados, que en lugar de actuar con autonomía, actúan como intermediarios entre estudiantes y profesores, lo que les quita credibilidad. También se menciona acerca de estudiantes del consejo que realizaron asambleas sin autorización, y aquí es donde se les hace una crítica debido a su falta de experiencia, porque aún se encontraban en formación. Y en comparación con los profesores, que debido a su preparación y conocimiento son los más indicados para esta labor. También se les tomó a los estudiantes como revolucionarios e inmaduros para la toma de decisiones, y que en lugar de preocuparse por la administración de la escuela, deberían preocuparse por su educación. Y yo opino que a pesar de que los profesores tengan más experiencia y más voz en este tema, si las decisiones afectan a los estudiantes,
también deberían ser escuchados. Más adelante habrían algunos problemas en la universidad debido a las huelgas y toma de locales. Y la respuesta de la escuela ante esta situación fue el cierre de los salones. Y creo que en este caso sí se les puede permitir que cierren los salones debido al caos y al abuso de poder de los estudiantes dentro del consejo. Más tarde se daría la renuncia del director José Balta debido a la falta de apoyo del gobierno y de la policía. Y argumentó que la violencia, la falta de disciplina y el desorden, además del uso inadecuado de las instalaciones para fines políticos, no le dejaban realizar su labor. Aquí podríamos decir que cuando una comunidad lucha por un bien común, el cambio se puede llevar a cabo, pero es importante también resaltar el cómo se lleva a cabo esta lucha, pues lo importante de esto es defender los ideales con respeto y sin afectar el bien común.